La conferencia de hoy trata sobre el segundo advenimiento del Cristo según las enseñanzas de Rosacruz. Este es un tema muy controversial, pues se especula mucho sobre cómo será la segunda venida del Cristo y cuándo será. Y entonces, en esta conferencia vamos a ver desde el punto de vista Rosacruz cuándo va a ser y cómo va a ser este segundo advenimiento del Cristo. En verdad dice la Biblia que el día y la hora no lo conoce ningún hombre, y las personas que han tratado de fijar cierta fecha o año para su segunda venida han malentendido completamente la misión del Cristo en la tierra. Sobre esto se ha especulado mucho. Él dio sus enseñanzas a la humanidad para que la ley de ojo por ojo y diente por diente se aboliera, para que la ley del temor de Dios fuera sustituida por la ley del amor. Recuerden que en los inicios la humanidad fue guiada por Jehová desde afuera, o sea, el planeta Tierra, el logos planetario era Jehová, el tercer aspecto del Dios Trino, el más alto iniciado de los ángeles. Y posterior a eso, cuando vino la llegada del Cristo, hubo un cambio. Se dice que la ley y los profetas fueron hasta Cristo, pero sabemos que aún hoy es necesaria la ley. Esto es importante porque aunque el Cristo vino y nos enseñó el camino, todavía nos falta mucho para llegar a la altura del Cristo. Y seguimos respondiendo a las influencias separatistas de Jehová todavía, porque respondemos a los espíritus de raza. Y por eso la división entre toda la humanidad. Por consiguiente, es evidente que la ley no se abolió al venir Cristo físicamente. Es la venida del Cristo interno, la naturaleza íntima del hombre, la que abolirá la ley. Mientras el Cristo no nazca en nosotros, vamos a seguir respondiendo a la ley. San Pablo habla del advenimiento de Cristo cuando el Cristo se forme en vosotros, y hasta que el Cristo no se haya formado en nosotros, no estaremos preparados para su segunda venida. Ya San Pablo hablaba de cuándo iba a ser la segunda venida. Ángelo Silesius dice, aunque Cristo naciera 1000 veces en Belén, si no nace en ti mismo, tu alma se perderá. En vano mirarás la cruz del Gólgota hasta que en ti mismo se haya formado. Muchas personas tienen la tendencia a creer de que el Cristo vino, pagó por nuestros pecados y ya, y somos limpios. Y no es así. El Cristo tiene que nacer dentro de nosotros. Mientras esto no se logre, todavía seguiremos respondiendo a la ley. La segunda venida del Cristo depende de cuando haya un número suficiente de personas que sean semejantes a Él. Fíjense lo que dice Max Hendel, un número suficiente de personas. No habla de la mayoría, no habla de la minoría, no habla en específico de todos, como se puede interpretar muchas veces, porque a pesar de que el Cristo va a venir, van a seguir habiendo personas no tan buenas, por por decir algo. Que, o sea, semejantes a él, que hayan alcanzado el principio crístico y entonces, así como dos diapasones del mismo temple vibran juntos cuando uno de ellos ha sido golpeado, así también podremos responder a las vibraciones del Cristo, vibraciones que se iniciarán cuando Él vuelva.
Mientras que no haya un número suficiente de personas a la altura de él, todavía su venida no se hará realidad. Por lo tanto, este acontecimiento no puede calcularse. Cada vez que tratamos de imitar a Cristo y realizar sus enseñanzas, estamos apresurando su venida. Luchemos pues. No hay una fecha fija. No puede haber una fecha fija porque depende de nosotros. Mientras no estemos capacitados para imitarlo, él seguirá en la prisión del planeta, viniendo un rayo de él todos los años a vitalizar nuestro planeta y seguirá en esa prisión. Recuerden que el Cristo, que es el más alto iniciado de los arcángeles, es un espíritu muy libre, muy elevado y está aprisionado en un planeta de materia densa de la región química del mundo físico, eh, sustancia que él nunca conoció cuando fue arcángel, cuando fue con la conciencia humana. Su cuerpo más denso fue el cuerpo de deseo, imagínense. Y yo siempre pongo el ejemplo de qué sentía el Cristo cuando vino a la tierra y ocupó un cuerpo humano, que son dos oleadas de vida inferiores. Imagínense ustedes siendo una palmera en el medio del desierto. Así se sentía el Cristo, salvando las distancias también, ¿no? Que nosotros no estamos ni a la altura de él. Pero imagínense ustedes ser una palmera en el medio del desierto. Así, en ese estado, se sentiría el Cristo. Entonces surge otra pregunta. ¿Este segundo advenimiento será en cuerpo denso? Muchas personas lo están esperando otra vez en cuerpo denso y vamos a ver qué pasa. Para contestar eso, debemos referirnos al capítulo 15 del concepto Rosacruz del Cosmos. Cristo tiene el poder de construir y funcionar en un vehículo tan inferior como el cuerpo de deseo, como el que usan los arcángeles, pero no pueden descender más. O sea, ni el Cristo podía descender más, nada más que podía llegar hasta el cuerpo de deseo. Era necesario construir unos vehículos inferiores, lo suficientemente puros para soportar las altas vibraciones del más elevado iniciado de los arcángeles. Imagínense qué ser humano había que crear para que soportara las enormes vibraciones de ese ser tan elevado. Para esto se contó con la participación de dos altos iniciados, que fueron María y José, y concibieron de forma inmaculada a uno de los seres más puros del planeta, que fue Jesús de Nazaret. Ellos eran altos iniciados, fíjense que tenían posiblemente las 9 iniciaciones menores. No estoy seguro de eso, Hendel no especifica, pero como dice, altos iniciados tendrían que tener bastantes iniciaciones menores. No mayores, porque las mayores las introdujo el Cristo en su venida. Él fue el que hizo que las iniciaciones fueran para todo el mundo, abrió, o sea, quitó el velo, que eran para algunas personas especiales. Todo el mundo puede alcanzar la iniciación y abrió con las iniciaciones mayores que responden a las escuelas de misterios mayores. Entonces el Cristo tomó los vehículos inferiores de Jesús en el bautismo para influenciar desde adentro y dar el mensaje como hombre entre los hombres. Y comenzó su ministerio durante 3 años hasta la crucifixión. Quiero decirle que en este momento que el Cristo entra en los cuerpos inferiores de Jesús, Jesús hace la transición. O sea, él abandona sus vehículos físicos y como iniciado también que era, porque Jesús, recuerden que está a la par de Christian Rosenkrantz, posiblemente Jesús sea, según McHenry, el más alto iniciado del periodo terrestre. Pero entonces, como ofreció
hizo ese sacrificio de ofrecer sus vehículos, él se retira y el Cristo toma posesión de los vehículos inferiores. Por lo tanto, Cristo tenía la necesidad de ir a los esenios, dejando el cuerpo a su cuidado. Ellos eran expertos y el Cristo no sabía nada acerca del trato con tales vehículos como el que recibió de Jesús. Si este descanso y cuidado no se hubiera dado, el cuerpo denso de Jesús se hubiera desintegrado mucho antes de los 3 años de su ministerio y el Gólgota nunca se hubiera alcanzado. Es importante tener en cuenta de que el Cristo, como desconocía el cuidado y el trato, ¿no?, que tenía que tener con esos dos vehículos inferiores, porque nunca tuvo esos vehículos, pues lo maltrataba mucho. Él, como tenía tanta energía. Recuerden que el vehículo inferior del Cristo normalmente es el espíritu de vida, que es la contraparte del cuerpo vital, que es el que da vida a esto. Él era pura vida, pura energía, y eso hacía que el vehículo denso se deterioraba sin él querer hacerlo, es que era una condición. A pesar de que era el cuerpo más puro, el cuerpo denso más puro que se pudo haber hecho de toda la humanidad. Y entonces los esenios tenían el trabajo de todas las noches revitalizar ese cuerpo, repararlo, no solo con el sueño, o sea, porque ustedes saben que cuando uno duerme, el sueño reparador hace que el cuerpo vital trabaje y reconstruya lo que el cuerpo de deseo destruyó. Pero en este caso, como él no tenía ese conocimiento del cuerpo vital ni del cuerpo denso, pues los esenios eran los que se encargaban de esta tarea. Al final de su ministerio, los esenios dejaron de intervenir y cuando se deja el cuerpo denso en la tumba, este vehículo se desintegró instantáneamente y desapareció producto del fuego interno del Cristo, el cual se diferencia del fuego común en que no deja ceniza. Recuerden cuando hablamos en el servicio del fuego espiritual del Padre, es ese fuego interno quema, quema, pero no deja ceniza. No es como el fuego común, es un fuego espiritual. Y esto fue lo que ocurrió con el cuerpo denso de Jesús cuando el Cristo muere en la cruz. O sea, al ponerlo en la tumba, eso se desintegró porque los esenios dejaron de trabajar, dejaron de reconstruirlo y entonces él desapareció. El Espíritu de Cristo descendió dentro de estos vehículos y llevó a cabo su ministerio cerca del hombre, hasta que el cuerpo denso fue destruido en el Gólgota y entonces se convirtió en el espíritu interno de la tierra. ¿Por qué el Cristo tuvo que venir como hombre entre los hombres? Precisamente porque Jehová dirigía desde afuera, apoyado en los espíritus de raza, dirigía a los hombres desde afuera. Pero cuando nosotros logremos desarrollar nuestro espíritu, llegar a la altura de Cristo, pues vamos a dirigir nosotros mismos nuestros vehículos. Y ese fue la causa por qué Cristo tuvo que venir como hombre, para enseñarnos a nosotros a no depender de un espíritu que nos gobierne, sino que el espíritu nuestro sea el que dirija nuestro cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo vital de Jesús se puso a buen recaudo con objeto de esperar el segundo advenimiento del Cristo. En vista de estos hechos, nuestros hermanos mayores han colocado el cuerpo vital de Jesús en un sarcófago de cristal para protegerle contra las miradas o la curiosidad de los profanos. Ellos conservan este receptáculo en una caverna en las profundidades de la tierra. Fíjense que no está en el centro de la tierra como muchos pudieran creer. Es en una caverna en las profundidades de la tierra.
caverna que no tiene entrada física. Para entrar ahí hay que ser iniciado, hay que tener desarrollado el cuerpo alma o el cuerpo de deseo que es capaz de atravesar cualquier montaña. Pero se puso en un receptáculo de cristal, como ya se ha dicho en conferencias anteriores, porque ningún ser que no esté en cuerpo denso, o sea, que esté en un vehículo superior, no puede ver a través del cristal. Y entonces esa es una doble protección que se tiene. Se tiene en una caverna donde no puede entrar ningún ser físico. Y aparte de eso, en un receptáculo de cristal para si entra alguna persona con malas intenciones, no lo pueda ver. Este cuerpo vital de Jesús, por medio del cual Cristo entró en la tierra, es su única venida de vuelta al sol. Por ende, la segunda venida será en el cuerpo vital de Jesús. Cuando el Cristo resucita, él estaba en el cuerpo vital de Jesús. Recuerden que el cuerpo denso se desintegró, pero él como un ser superior podía materializar ese cuerpo. Cualquier iniciado, cualquier iniciado puede materializar un cuerpo estando en el cuerpo alma, que es el cuerpo vital compuesto de los éteres superiores. Puede materializarlo atrayendo los átomos de la región densa, o sea, la región química del mundo físico, puede construirse un vehículo denso, que era el caso de Jesús. Fíjense que cuando hay una parte en la Biblia que dice que no lo conocieron, ¿por qué? Porque ese cuerpo era el cuerpo etérico, el cuerpo alma materializado. Tenía un brillo, como se ve aquí en la imagen esta, que lo hacía diferente a como si fuera un ser ordinario. Pero, sin embargo, tenía la capacidad de comer. O sea, los auxiliares invisibles pueden materializar un cuerpo y pueden comer. La digestión no funciona como normalmente hacemos, pero pueden ingerir alimentos, según nos cuenta más gente. Y pueden ser palpables. Por eso él le dijo a Tomás, toca mis llagas si no quieres creer que estoy en carne. La razón de por qué el Cristo tiene que venir otra vez en el cuerpo vital de Jesús es conservado, o sea, la razón de por qué el cuerpo vital de Jesús es conservado para la segunda venida de Cristo, en vez de proveer un nuevo vehículo, se da en Fausto, que es un mito que expone en términos pictóricos grandes verdades de inestimable valor para el alma anhelante. Es una ley que los espíritus deben salir por donde mismo entraron, y la puerta de entrada del Cristo fueron los vehículos inferiores de Jesús. Por lo tanto, su salida debe ser en el cuerpo vital de Jesús. Esta, Esto se da en Fausto porque cuando Mefistófeles entra en la habitación, había una estrella que tenía las dos puntas apuntando para la puerta. Y entonces él entra por ahí porque las dos puntas representan las dos piernas. Y él puede, los magos negros y estas entidades salen por el entrepierna, por los órganos genitales. Y por ahí pudo entrar, pero cuando fue a salir, tenía que salir por donde mismo entró, porque es una ley de los espíritus que deben salir por donde mismo entra. Entonces, como apuntaba a la punta que representa la cabeza, y por ahí es por donde salen los iniciados, él no podía salir. Entonces le dice a Fausto que quite la estrella, que la vire, para poder salir. Y entonces por eso es que se dice eh, que es una ley de que por donde entra tiene que salir. En la Biblia se dice que se recibirá al Cristo en el aire y aquellos que no tengan desarrollado el cuerpo alma a la altura de Cristo no lo verán. Esto quiere decir que no todos van a tener desarrollado el cuerpo alma,
Por lo tanto, va a haber personas que no lo van a ver, porque él va a estar, cuando se dice en el aire, es que está flotando, porque el vehículo, el cuerpo alma, a pesar de que los éteres responden a la gravedad del mundo físico, son menos densos y pueden flotar en la atmósfera más densa. Recuerden que el éter más denso, que es el químico, es mucho menos denso que los gases. Por lo tanto, los éteres superiores, que son el reflector y el luminoso, son mucho menos densos y puede flotar. Y todos los que tengan desarrollado el cuerpo alma lo verán y lo recibirán, estén donde estén. Fíjense que en el caso de la primera venida del Cristo, nada más que lo vieron los que vivían allá en esa zona. Todos los indígenas de la América, de otros países, no pudieron verlo. Sin embargo, los que tengan desarrollado el cuerpo alma, estén donde estén, podrán ir a recibir al Cristo, donde quiera que venga, que el lugar tampoco se sabe. Pero sí tendrán la posibilidad porque dejan sus cuerpos densos en las camas y salen en el cuerpo alma, unidos siempre por el cordón plateado. En la sexta época, estamos en la quinta época aria, recuerden eso. Primera época polar, segunda hiperbórea, tercera lemúrica, cuarta atlante, quinta aria. En la sexta época, que es la que va a venir, no habrá más que una fraternidad universal bajo la dirección del Cristo que habrá vuelto. Pero el día y la hora en que volverá no lo sabe ningún hombre, porque aún no se ha fijado, pues depende del tiempo en que un número suficiente de hombres hayan comenzado a vivir una vida de fraternidad y de amor, que será la señal de la nueva dispensación. Va a haber una fraternidad universal, no va a haber fronteras, no va a haber países, va a existir una fraternidad universal. Van a haber personas todavía que no estén a la altura de Cristo, bastante porque Hendel habla de que hasta en el periodo de Júpiter van a haber algunos malvados. Por lo tanto, la sexta época que está aquí mismo, como quien dice, va a haber una raza, va a haber una raza sola, que porque ya la época aria nos quedan, estamos en la quinta raza aria, nos quedan dos, que son la, la eslava, que es la que viene ahora, que va a salir de los pueblos allá de los eslavos. Y después viene la última de todas las razas arias. Para después, en la sexta época, va a venir la última de todas las razas ya. No va a haber más razas después de eso. Y dice que la simiente va a ser de la quinta raza aria aquí en los Estados Unidos. Por lo tanto, una vez liberado el Cristo de la prisión de nuestro planeta, serán los humanos más avanzados quienes revitalizarán el planeta Tierra todos los años y lo mantendrán vivo con sus vibraciones, que recibirán del Cristo en su segundo advenimiento, quien a su vez entregará a los humanos la nueva religión del Padre, que culminará con la séptima época, el reino de Dios. Quiere decir que en la sexta época, ya se va a trabajar directamente con el Cristo. Ya van a existir los verdaderos cristianos. Ya vamos a seguir su camino. Y en ese momento que él va a entregar lo que es la religión del Padre, que hay que trabajar en esa sexta época, que no sé si es a mediados cuando ocurra esto o en la tercera, cuarta parte, no sé cuándo exactamente, pero una vez que el Cristo entregue la religión del Padre, todavía no vamos a estar a la altura del Padre. Hay que seguir trabajando y en la séptima época, que se llama el reino de Dios, es cuando conquistaremos esa religión del Padre. El cristianismo actual
no es ni siquiera una sombra de la verdadera religión del Cristo. Y aquel permanecerá así hasta que todo el sentimiento de raza se haya borrado. Aquí están las razas representadas en las diferentes épocas. Fíjense que comienzo con la lemúrica porque en la época polar y la hiperbaria no habían razas como tal. Los vehículos densos del hombre no se podían definir en una raza. Ya en la época lemúrica sí hubo una primera raza. Después en la cuarta época atlante hubo 7 razas atlantes. Después en la quinta van a haber 7, hay 5 hasta ahora, faltando. Y después en la última, una sola. Igual que Lemúrica una, Galilea una, Atlante 7, Aria 7, que suman las 16 razas por las cuales va a atravesar el hombre a través de estas 4 épocas. Porque ya después, la séptima época, no va a haber raza. Dice McHendel, tal vez es hasta presuntuoso el conjeturar acerca del tiempo aproximado en que tendrá lugar la segunda venida. Pero el que escribe, McHendel, tiene la idea de que como los ciclos precesionales, en cuanto están conectados con la evolución del hombre, parecen comenzar con la entrada del Sol en Capricornio. Puede haber un desarrollo en ese tiempo. Recuerden que la, la Tierra tiene un movimiento precesional, que el eje se gira como si fuera un trompo, de bamboleando ya cuando se le está acabando la velocidad. Así la Tierra tiene ese movimiento precesional y el eje apunta a las constelaciones. En el caso de ahora, está apuntando a la constelación de Piscis, pero como es precesión, o sea, va para atrás, quiere decir que antes de Piscis viene Acuario. Por lo tanto, la Tierra, el eje, va a apuntar dentro de 600 años aproximadamente a la era acuariana. Pero recuerden que cada era dura 2160 años. Por lo tanto, para que llegue la constelación de Capricornio, o sea, para que llegue la era de Capricornio, tienen que pasar los 2160 años más los 600 que nos faltan. Dice Magendel, si esto es correcto, la venida no puede tener lugar antes de por lo menos 3000 años. O sea, si él dijo esto en 1909, no puede ser antes del 4909. Y terminamos con la conferencia. Pasamos a las preguntas. Adelante, José Santamaría. Buenas noches, muchas gracias, don Marcos, por la conferencia. Tengo una pregunta. ¿Hay leyes que no se pueden violar? Por ejemplo, eh, la parte material. Es decir, esa parte de cuando Jesús el Cristo se mencionó de que Él puede formar un cuerpo físico, si así lo desea. No, no cabe para Él también la ley, o para Dios mismo la ley de gravedad en formar, no viola una ley del universo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué va a violar una ley? ¿Por qué? No sé, no entiendo la pregunta. Porque, por ejemplo, es difícil, por ejemplo, quizás porque el Cristo, pues es el omnipotente, ¿no? Pero eh, el querer formar un cuerpo físico es algo como que no de esto, porque, o sea, ¿me puede explicar cómo podría suceder eso? Porque es como que se viola una ley, siento, estoy Mira, equivocado quizás, mira, pero mira, no se viola una ley. Te voy a explicar por qué. Nosotros no tenemos el conocimiento de unir átomos y unir
moléculas y eso. No, no tenemos ese conocimiento. Pero un iniciado puede, fíjate que está en el cuerpo alma, o sea, en el cuerpo vital de los éteres superiores, que es una materia etérica, no es física, pero es etérea, no es de la región que conocemos sólido, líquido y gaseoso, no. Ahora, ¿qué pasa? Que ese vehículo está lleno de vida y esa vida puede atraer átomos del aire, del aire y componer, o sea, de la región química, puede atraer átomos de agua, de aire, de todo y conformar un vehículo. Los auxiliares invisibles, o sea, Max Hendel hizo una narración de que él materializó unas manos una vez, atrayendo moléculas de la región química, porque el cuerpo humano está hecho de agua, de minerales, de gases, o sea, de todos los elementos de la tabla periódica que están en la atmósfera. Igual que el cuerpo vital se alimenta del éter planetario, que es el mundo etérico, el cuerpo etérico del planeta Tierra, igual que el cuerpo etérico se alimenta de éter, el cuerpo humano se alimenta de sustancias de la región química. O sea, usted come sólidos, líquidos y gaseosos. Por lo tanto, es muy fácil para un iniciado que anda en ese vehículo que es vida, atraer esa materia y conformar un vehículo. Y no viola ninguna ley, porque ese vehículo va a responder a la gravedad. Fíjate, cuando tú andas en el cuerpo alma, tú respondes a la ley de gravedad, porque el ETE es parte del mundo físico. Lo que pasa es que como es menos denso, tú puedes levitar en él. Pero, por ejemplo, el cuerpo de deseo, cuando tú vas en un sueño, cuando estás en un sueño, tú normalmente caminas, pero no tienes necesidad de eso porque el cuerpo de deseo no responde a las leyes físicas, porque es otro mundo con otras leyes diferentes. Pero el éter sí responde a las leyes físicas, porque es parte del mundo físico. Gracias, don Marcos. Este tema se ha hablado bastante últimamente, han salido cartas, Susana dio una conferencia sobre el Viernes Santo, y bueno, pienso que estén bastante claros en este asunto, pero no obstante, cualquier pregunta, Alberto. Buenas noches a todos. Este tema es siempre interesante porque como se enseña en la Biblia, sobre todo en el mundo evangélico, ¿verdad? Porque creo que el mundo católico no enseña de esa manera, eh, enseña de otra manera, pero el arrebatamiento. Ahora, mi consulta va por el lado del renacimiento, ¿verdad? Que es una escuela Rosa Cruz. En el momento que es la segunda venida, que no sabemos cuándo, ¿verdad? Sí, acá en la lección se dijo, ¿verdad? Que en la sexta época aria, tengo entendido, que más o menos menos de 4.000 años, 3.900 algo de eso, ¿verdad? Eso en tiempo. Ahora mi pregunta es la siguiente. Las personas, evidentemente algunas van a tener desarrollado el cuerpo alma y van a ser, digamos, van a formar parte del arrebatamiento, ¿no? Con Cristo, en cuerpo vital. Pero esos son, algunos van a quedar y otros van a ir. Para los que se van, o sea, los que tienen desarrollado el cuerpo alma, eh, a ver un poco la relación con el renacimiento. Ahí viene, o sea, el último cuerpo que tuvo es la última reencarnación, digamos, el último renacimiento, antes de la segunda venida, o no es así. No, 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 fíjate, Hender no habla de eso, no habla de eso, pero mientras que existan razas, estamos sujetos a la ley del renacimiento. Aunque tú seas un iniciado. McHendel era un iniciado de 4 iniciaciones y murió.
y ahora están los mundos superiores haciendo su ciclo de vida normal. No normal porque los iniciados ya quizás no se demoren tanto, pero sí obedecen a un ciclo de vida. Los que se liberan de eso son los adeptos, que ya no necesitan dar ese ciclo de vida y conforman cuando ya su cuerpo está deteriorado para no despertar sospechas, porque ellos pueden revitalizar y volverse joven otra vez. Lo que hacen es crean un cuerpo nuevo y se pasan a ese nuevo cuerpo. Pero los demás sí obedecen al renacimiento, mientras existan razas. Y en la sexta época va a existir una raza y los remanentes, porque no se crean que va a ser una sola raza, que todos vamos a ser iguales, que vamos a estar vestidos de blanco. No, 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 no. Va a haber una sola raza, pero no vamos a ser iguales. Lo que vamos a ser parecido. Vamos a tener características muy parecidas. Hoy en día hay mucha mezcla. Ya hoy no hay razas puras prácticamente, pero sí existen diferencias. Hay diferencias entre la raza negra, la raza china, la raza blanca. O sea, pero como ya hay tanta mezcla, en ese tiempo va a haber una sola raza que van a ser muy parecidos, no iguales, pero muy parecidos. Pero siempre van a existir remanentes, siempre, porque van a haber remanentes de Lemures, remanentes atlantes y remanentes arios que van a salir de las dos últimas razas, como de las dos últimas razas atlantes salieron los remanentes de los atlantes. Pero mientras que haya raza, estamos sujetos al renacimiento. O sea que la segunda venida lo que va a hacer entonces es como una nueva etapa en la evolución, nada más, ¿no? Y sigue todo lo demás sigue igual. Eso es como entiendo. Es una época, pero va a ser un desarrollo espiritual tan grande que no va a haber países. Hoy en día, con todos los conflictos que tenemos ahora en Israel, en Irán, todos esos países, todo va a desaparecer porque va a haber un solo país. Eso es muy difícil de entender ahora, porque prácticamente con tantas religiones, con tantos países, con tantas naciones, es imposible de creernos esa idea todavía de la fraternidad universal, pero va a llegar en ese momento y cuando llegue esa fraternidad universal, habrá muchos a la altura de Cristo, lo suficiente, como dice Mackenzie, y será el segundo advenimiento del Cristo y ya nos enseñará en ese momento la religión del Padre. Entonces vamos a tener que empezar en ese momento a trabajar para la religión del Padre, que es superior todavía a la del Cristo, que no tengo la más mínima idea. Siempre digo que no tengo la más mínima idea de qué cosa puede ser superior a la religión del Cristo, pero va a ser la religión del Padre. Gracias, muchas gracias. José Santa María. Sí, tengo una duda respecto a cuando habla el libro sagrado, la Biblia, respecto a la venida de Cristo, cuando dice, los muertos serán resucitados primero y los que han quedado serán arrebatados. ¿Está en relación con el tema que se está hablando? ¿Ha habido una mala interpretación de parte de las religiones? No, el problema, José Santa María, es que la Biblia la leen literal y la estudian literal y no es así, no es así. El famoso rapto ese que dice que van a desaparecer personas y van como se ven las películas, que se ve la ropa así, que se cae y se desaparecen algunas personas, los carros, el chofer se desaparece y choca, y entonces otros que son los malos, ¿no? Supuestamente se quedan. No, no es tan así, no es tan literal así. Lo que pasa es que cuando venga esa
señal, ¿no? Que es ya el advenimiento de Cristo, es que los que estén preparados, los que hayan desarrollado el cuerpo alma, que son los buenos, ¿no? Los buenos de la película, van a poder recibir a Cristo en un vehículo superior y ya ellos pueden trabajar en ese vehículo, a pesar de que van a tener cuerpo denso. Entonces ellos no es que van a desaparecer, es que están capacitados para trabajar en ese vehículo, a ser auxiliares invisibles, y los otros que no estén a esa altura, pues van a seguir en el cuerpo denso como su único vehículo. Y entonces es una similitud, no es exactamente literal así como se dice, según las enseñanzas de Rosacruz. Fíjate que en la Biblia dice que Cristo vendrá en el aire y algunos lo recibirán en el aire. No dice todo el mundo, los que estén preparados. Gracias, es interesante, sí. Y los que no estén preparados tienen que esperar otra era. No, no, van a seguir trabajando. Recuerden que los que estén preparados son los que están a la cabeza, ¿no? En la Claro, parte. eso está entendible, pero los otros, Los otros siguen trabajando, sí. Hay quien se decide y avanza por el camino espiritual. Y esos son los que van a recibir a Cristo. Los que siguen entretenidos dándole la vuelta a la montaña, ¿no? El camino espiral de la humanidad ordinaria, pues van a seguir rezagados. Vámonos a decir rezagados, porque rezagados más bien son los antropoides, atrasados en la evolución. Pero llega el momento en que van a alcanzar todo. Ya en la séptima época siempre va a haber atrasados, siempre, porque dice gente que en Júpiter van a haber malvados, por lo tanto van a haber atrasados todavía, pero no tan atrasados, no tan atrasados. Por ejemplo, los antropoides son los rezagados, los que están en la luna son los perdidos, o sea, eso sí ya van al caos, pero los rezagados son los antropoides que ya están esperando la quinta revolución para recibir el espíritu humano y alcanzarnos a nosotros. Ya no, ya fíjate, ya no van a alcanzarnos ni en la sexta ni en la séptima época, porque la quinta revolución, o sea, las épocas están asociadas con la cuarta revolución. Ya ellos tienen que esperar la quinta revolución para poder alcanzar el espíritu humano y posteriormente en un futuro que se les dé la mente y pudieran, pero van a ser atrasados, van a seguir siendo atrasados mientras ya la gente tiene desarrollado el cuerpo alma, estos antropoides, no sé en qué vehículo será, no sé, porque todavía en la quinta revolución hay planeta Tierra, lo que no va a ser tan densa como es ahora, pero vamos a estar con ellos trabajando, ya ellos van a alcanzar la mente y van a ser atrasados en la evolución, no rezagados. Los que pasen, los que no, se van para la luna con los otros y al cabo esperar a otra oleada de vida. claro, porque no están, o sea, los perdidos, porque nada se puede perder, porque nada de, porque si no, No, eh, en no se puede realidad, perder ningún pedacito de Dios, eso es lo que en, quiero decir. en realidad los perdidos son pocos comparados con la cantidad de billones de espíritus virginales desprendidos que existen. Son pocos, pero no se pierden. Ellos van a Eso esperar es lo que otra quiero. oleada de vida, que normalmente son dos oleadas de vida después. Y Uy, entonces ya. ellos quizás con los vegetales puedan, en el periodo de Venus, que es cuando los vegetales van a ser humanos, quizás se empaten allí con la nueva humanidad y puedan terminar su evolución. Nadie, aquí no se pierde nada. Eso que es lo que yo quería saber. No, porque como dijiste, perderse un pedazo de Dios, imagínate, Sí, no, pues no se puede, así de no. simple.
todo muy bien hecho. Sí, este es un proyecto bien pensado, aunque nos cansamos de criticarlo, ¿no? Y decimos que por qué hicieron al hombre así, por qué le hicieron esto así, por qué... Pero es un proyecto bastante bien hecho. Tengo una pregunta respecto a los eh, eventos que Jesús el Cristo expulsó en ocasiones endemoniados. Si es así, la Iglesia Católica tiene sacerdotes especializados en ese conocimiento. ¿Hay algún conocimiento ahí que está, como vamos a decirle, secreto en lo que hacía Jesús con los sacerdotes entrenados para eso de la Iglesia Católica Romana? Ellos tienen todo el conocimiento. Ellos tienen bibliotecas con todo el conocimiento antiguo, moderno y de todo. Ellos estudian hasta astrología, estudian ellos. Lo que pasa, lo que pasa es que la Iglesia Católica siempre mantuvo la postura de mantener ignorante a las personas para poder dominarlas. O sea, si tú le das el conocimiento, los haces libres. Y la iglesia siempre quería subyugar a la gente. Por eso le negaba el conocimiento que ellos poseían. Ellos conocen todas las leyes y todas estas cosas. Ellos lo conocen, lo que no lo divulgan. Tú cuando vas a una iglesia tienes que ser por fe. Ellos no te dan ninguna ley, ningún conocimiento, nada, porque eso te hace libre y ellos no quieren eso. Sí, es interesante. Gracias. Pero sí tienen, o sea, hay cursos de exorcismo. O sea, ellos preparan a las personas para exorcizar. Y eso no conozco en cómo es eso, pero sí sé que cuando un sacerdote tiene esa vocación, uno que ya lo es, pues lo prepara y lo entrena para esas cosas. Hay una película que se llama El Rito de este hombre, Anthony Hopkins, que él es un exorcizador de eso, que viene un muchacho joven y aprende con él. Así es como más o menos se forman los exorcistas. ¿A todos los sacerdotes se les da el conocimiento o solamente lo reciben las jerarquías superiores de la Iglesia Católica? No, ellos tienen que pasar por un seminario que es bastante extenso y ahí Mm, aprenden bastante. Y después tienen una biblioteca, o sea, el Vaticano tiene una de las bibliotecas más grandes del mundo. Y allí entonces pueden continuar estudiando ya a nivel jerárquico porque un sacerdote que lo manden para un pueblo, una misión en un pueblo, bueno, no tiene el acceso a esa literatura, entonces ya tiene que desarrollar el conocimiento por medio espiritual, o sea, por la parte mística que muchos logran el desarrollo es acceden al conocimiento, los que son sacerdotes de verdad, de vocación. ujú. Gracias. Lo que son pocos, son muy pocos los que alcanzan ese nivel de santidad, como fue el Padre Pío, como fue San Ah, Francisco de Asís, o sea, hay sacerdotes que sí lograron llegar a la altura del Cristo. Bueno, los místicos que tienen las estigmatas, que el Padre Pío era uno de ellos, él se vendaba las manos, es precisamente debido a ese alto desarrollo iniciático, porque no solo los iniciados son aquí en la Fraternidad Rosacruz, o sea, hay diferentes iniciaciones en cada escuela de misterio y en cada religión. La ujú. católica es la madre de todas las religiones, por lo tanto es la más vieja.
y bueno, no la más vieja, pero sí la cristiana, o sea, fue la madre de la religión cristiana. Y tienen mucho conocimiento. Gracias. Muy calladitos hoy. Ujú. Bueno, se sabe que para recibir y poder tener el cuerpo alma se necesita el servicio, Ujú. En que es esta lo más escuela, importante. en esta escuela se necesitan los dos ejercicios que nos dieron para desarrollar los dos éteres y Claro. el servicio amoroso y altruista y desinteresado que hacemos a los demás. Ese es el camino aquí. Ujú. Pero Exactamente, ese es el servicio. los ejercicios son importantes porque el de la retrospección desarrolla el éter reflector, que es el que tiene que ver con la memoria. Y Ujú. el de la concentración desarrolla el éter luminoso, que es el que tiene que ver con los sentidos y nos despierta ese sexto sentido al introducirnos en los mundos invisibles. Eso es bien importante porque si no, no vamos a poder seguir al Cristo sin el Los cuerpo. que, los que me oyen a mí me perdonan que yo repita tanto estas cosas, pero recuerden que la repetición es la nota clave del cuerpo vital. Exacto. Y yo estas cosas las recalco mucho por la importancia que tienen. O sea, los dos ejercicios y el servicio. Tengo una pregunta. Marco y como estudiante, yo te agradezco que la repitas más todavía para que a ver cimenta en esta cabeza hueca. Gracias. Gracias, Pablo. José Santamaría. Sí, tengo una pregunta, quizás no vaya en relación, pero al igual tiene que ver con la enseñanza. ¿Hay alguna forma de, de que el individuo pueda, voy a pensar bien, ¿hay alguna forma que el individuo pueda eh, armonizarse cada vez que lo decida en el tema, en el asunto que se sienta atraído en el momento a través de la meditación? O sea, eso es una decisión personal, ¿no? Es decir, si quiere hacer 3 veces una meditación, una oración, y eso le nutre o le recarga de energía o lo hace sentirse armonizado, ¿es necesario hacerlo? Eh, no sé muy bien a lo que te refieres con armonizado. Tú cuando vas a hacer los ejercicios, sobre todo el de la concentración, tú tienes que estar puesto alma, vida y corazón en el ejercicio, ¿no? No es hacerlo para salir del paso. Por lo tanto, tú tienes que armonizarte para hacer el ejercicio. Te voy a poner un ejemplo. Los probacionistas, cuando nos toca el servicio, más gente plantea que ese día que toca el servicio, pues hagamos las cosas lo más puras posible, no tener malos pensamientos, porque vamos a hacer un canal a través del cual la energía del Padre, la energía curativa del Padre, va a descender, y entonces a través del que está oficiando el servicio, eh, tiene que estar en armonía. Un probacionista no puede haberse dado un atracón de carne de puerco y pararse a hacer un servicio, porque en primera el vaso no está limpio, está sucio, y un vaso sucio no puede dar nada limpio ni cristalino. Entonces, a medida que el probacionista va viviendo la vida de probacionista,
y le toca el servicio, ya no dice el día. No, no, el día de hoy tengo que hacer el servicio, me voy a portar bien, voy a hacer las cosas. Entonces dice, bueno, mañana me toca el servicio. Hoy y mañana me voy a portar bien y voy a hacer las cosas bien. Y después, pasado mañana me toca el servicio. Ah, hoy, mañana y pasado mañana me voy a armonizar. Y así hasta que logres armonizarte todos los días de la semana. Nosotros tenemos que vivir en armonía con nuestro espíritu. Es difícil porque los problemas materiales nos golpean, pero cuando usted logre esa armonía, los problemas materiales desaparecen, que es lo que las personas no entienden. Cuando usted vive una vida de servicio y espiritual, la cosa material viene por añadidura. Te falta una cosa y viene, y te esto y tiene, y todo te llega, porque es así. Las personas piensan que para estar bien con Dios hay que tener dinero, y es todo lo contrario. No quiero decir ahora que es obligatorio ser pobre, no. Usted puede tener dinero producto de que está con Dios, pero no puede tener a Dios producto de que tiene dinero. No es así, es al revés. Usted tiene que estar primero bien espiritualmente. Si usted tiene un templo físico, y lo tiene vacío, y lo tiene para que las personas vayan a socializar y para deslumbrar a la gente, y para eso la cosa material va cayendo, va cayendo, va cayendo. El templo, quien lo mantiene vivo son las obras, mantener despierto la fraternidad en los corazones de las personas, no figurar, no hay que hacer los servicios, hay que levantar la parte espiritual. Una vez que se levante esa parte espiritual, lo otro viene por añadidura. Así está en la Biblia, no es que gente lo haya dicho, está escrito, está en la Biblia. Buenas noches, Eliso. ¿Puedo hacer Y una pregunta? paró. Sí, yo soy Marcos Bernás ¿De dónde eres, Marco? y de Asunción, Paraguay. Ok. Y por un lado quiero dar un dato que todo el mundo conoce y en base a ese dato hacer luego una pregunta. Y el dato es el siguiente. Existen varias vertientes rosacruces en la humanidad y la de Max Heindel es una vertiente cristiana mística. Hay otras vertientes que no son cristianas. Ese es, eso es, digamos, un dato así bien específico. En cuanto a esa introducción, acá viene la pregunta. Una persona que profesa una religión que no sea cristiana, vamos a suponer la musulmana, o que sea un musulmán, digamos, puede, paralelamente a su formación religiosa, también incurrir en el campo de algunas de estas escuelas místicas menores. Esa es la pregunta, que no sean específicamente la de Max Heine. Bueno, si no son cristianas, si hay una escuela de misterio musulmana y él afina con eso, sí, sí. Pero ya te digo, de lo que yo conozco, que es la Fraternidad Rosacruz, si no eres cristiano, no puedes pertenecer porque esto es una ciencia oculta cristiana y está basada en precisamente las enseñanzas de Cristo. Entonces, todo aquel que, fíjate, te digo, tú eres musulmán y afinas con la Fraternidad Rosacruz y tú puedes dejar aquello y comenzar con los estudios. Aquí se recibe a todo el mundo, que no sea medium, astrólogo profesional y hipnotista. Fuera de eso, todo el mundo es bien recibido aquí. Lo que pasa es que va a chocar, porque si no creen en Cristo, va a chocar con todas las enseñanzas que tenemos aquí. Imagínate que llevamos unos días hablando nada más que del Cristo,
del Cristo interno, del segundo advenimiento, y si no aceptas a Cristo en tu corazón, no puedes pertenecer a la fraternidad Rosacruz. Pero a otras sí existen, que por supuesto que sí. Yo lo que desconozco, hay 7 escuelas de misterios menores. Una es la nuestra. Las demás desconozco cuáles son. Alberto. Muchas gracias. Gracias, Marco. Un aporte nada más. La verdad es que normalmente uno va conforme a la espiritualidad que uno tiene, o el lugar donde nació en el mundo, lo hace fundamentalmente muy cercano, ya sea a la Biblia como cristiano, o tal vez quizás, ¿no es cierto?, al judaísmo, a los libros de la Torá, y también el que es fundamentalmente musulmán, también tiene su libro y normalmente tienen escuelas. Por ejemplo, los que son musulmanes tienen escuelas también de místicas y tienen escuelas también de espiritualismo. Son escuelas de sufí, normalmente se denominan, donde se cuentan historias para ponerlos más o menos en frecuencia. Eh, Acuérdense que ellos hablan siempre de las alfombras voladoras y así sucesivamente. O sea, ellos tienen esa fábula donde ellos entran a los cuentos y en esos cuentos normalmente se reinterpretan y se entregan conocimientos espirituales. Por otro lado, los judíos tienen la cábala. Quien estudia la cábala también es una corriente espiritual muy fuerte y que realmente se entregan conocimientos a la misma altura que el resto de las corrientes espirituales. También están los budistas, que entregan también su propio conocimiento espiritual. Vale decir, como hay un dicho que dice, todos los caminos llegan a Roma. Lo mismo, son paralelos a los Rosacruces. Hay caminos incluso, varios afluentes que podríamos decir que son de la Orden Rosacruz, está la Fraternidad Rosacruz y así sucesivamente hay muchos derivados. Hay que tomar o optar por el camino que uno más le acomode. Si yo soy musulmán y tengo mi forma de vivir, mi forma de pensar, mi forma de construir mi propio universo, es muy difícil que logre incorporarme como Rosacruz. No imposible, no estoy diciendo eso, pero resulta muy difícil. Por eso los caminos que tienen ellos son más aceptables. Lo mismo sucede con los judíos. Yo estudié Cábala y créanme, es realmente una línea muy espiritual. Pero ojo, la estudié y fundamentalmente como conocimiento, no para seguirla, sino que para entender qué es lo que es la Cábala. Y es profunda, y es intensa, tan intensa como lo que nosotros hemos hablado hoy día. Pero como siempre hay un dicho que se dice, no se puede eh, trabajar con dos amos a la vez. Uno siempre tiene que optar por uno solo, el que más le acomode. Por eso que es importante que cada uno elija el camino o la corriente a seguir conforme a lo que es la parte espiritual. Lo mismo los budistas. Tienen su propio universo, un Dios amoroso también. Pero bueno, se puede seguir, podríamos conversar una semana con respecto a todo esto. Gracias. Armando. Sí, gracias Marco por tu conferencia tan bonita y tan explícita. Esto es menester señalar de que Max Heindel lo dice al comienzo del libro del concepto de la cruz del cosmos, que el cristianismo es la avanzada y la raza occidental es la avanzada de la humanidad. Y por eso se le entrega a Occidente la religión cristiana. Todas las demás religiones están de cierto modo atados a religiones de raza, ya sea el Islam, ya sea el budismo, el taoísmo, el judaísmo,
están atadas, están ancladas a religiones que están muy intensamente conectadas con los espíritus de raza. Y en el caso de la religión cristiana es precisamente la nueva dispensación la que viene a romper completamente con esa idea, con esa forma de conectarse con la divinidad, que en este caso Jehová es el espíritu de raza y es el jefe de los espíritus de raza, ¿no? Y por eso hay que tener muy en cuenta que Max Handel desde el principio del concepto lo dice, está en la introducción realmente, que la avanzada y la religión más avanzada que existe es la cristiana. Por encima de eso todavía no tenemos nada y todas las demás religiones en algún momento de la historia futura van a rendir sus armas al cristianismo porque se van a convertir al cristianismo. Eso está escrito y va a ser porque la oleada de espiritualidad que da la vuelta a la tierra de este a oeste, entrando por el este, da la vuelta y se vuelve a amalgamar en el este, volviendo a salir con más fuerza, está copando el mundo a través de los siglos y al final todas esas etnias y religiones, perdón, que todavía existen y que son diseñadas y preparadas para esas razas precisamente por los sabios espíritus de raza, pues van a terminar convirtiéndose al cristianismo. La mayoría de la humanidad va a terminar siendo cristiana, que eso es precisamente el objetivo final. Hay que tener eso muy presente, muy en cuenta, sobre todo para aquellas personas que andan buscando en el camino y muchas veces se desvían pensando que una está, esto me enseña mejor, aquella es mejor. Yo veo que a esto le va bien a los hindúes, a los brahmánicos, a los otros. Entonces se tratan de plegar a una religión que le parece más o menos simpática, vamos a decir, o acomodada a ciertas cuestiones personales de cada cual, ¿no? Pero en realidad, para Occidente, la religión cristiana y ya el tope, el pináculo de la religión cristiana es esta que tenemos nosotros, que es la esotérica, es cristianismo esotérico, ocultista. Este es el pináculo porque confluye el conocimiento y el misticismo a la vez, que es más bien la perfección de lo que se aspira en la iluminación y el crecimiento anímico de los seres humanos para acercarnos más a Dios y conseguir el objetivo final, que es bueno, la reunión con el Creador, ¿no? Esto, gracias. Mm. Alberto. Gracias, Marco. Gracias, Marco. La verdad es que, resumiendo, en el fondo, la receta la hemos entregado siempre, la hemos, ¿ah? Porque también me sumo a esto. Los dos ejercicios más el servicio. No se olviden lo que pasó, acuérdense, en la época atlántica. La época atlántica, los que tenían agallas, lamentablemente, y no generaron los pulmones, lamentablemente fueron eliminados. Y solamente quedaron los que tenían pulmones. Ahora, evidentemente, es distinto. Y ahora quien desarrolle cuerpo-alma, fíjense la receta, cuerpo-alma, estarán recibiendo a Cristo. El resto seguirán siendo rezagados. ¿Cómo se hace el cuerpo-alma? Dos ejercicios. La retrospección en la noche y la concentración en la mañana, más un servicio desinteresado. Y aquellos que quieran decir, ¿y cuál es el servicio que el más potente o cuál sería el servicio? Servicio curación. Así de simple. Fíjense que ustedes comenzarán con un servicio de curación y empezarán a darse cuenta que podrán después construir panacea. ¿Qué es lo que significa la panacea? Es justamente quizás, ¿no es cierto?, el remedio que más adelante va a ser universal. Pero de eso se trata, servicio desinteresado a los demás. Y con eso ustedes van a comenzar a hacer lo que es el cuerpo-alma. Y punto. Así de simple. Gracias, Marco.
¿Dije algo malo? No, lo dijiste muy claro. Pablito, disculpa, que como tanto silencio, chuta. No, 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 todo bien, todo bien. Gracias, Yo voy a Pablo. preguntarle a Salón una última pregunta de aquí para allá. Salón, ¿cuántos iniciados tenemos en nuestra fraternidad? ¿Solamente el señor Max Kender o hay más? Bueno, Perdón, perdón por mi pregunta, perdón. esa pregunta, imagínate tú, los grados después del probacionismo son ocultos. Entonces, Oh, iniciados, yo no conozco a nadie iniciado. A lo mejor lo he tenido frente a mí, pero no lo sé, no lo sé. Discípulo, conocí a uno de oídas, no, nunca lo vi, pero sí sabía que era discípulo. Y no me preguntes cómo, pero fuera de eso, yo no conozco ningún iniciado, de verdad. Mark Hendel es el único porque se lo permitieron decir, pero ellos están ocultos. Y eso es una cosa que me gusta de esta fraternidad porque ahí se evita el culto a la personalidad. No, Marco es iniciado, Alberto es adepto, Susana es discípula. No, no, nada de eso. Somos probacionistas, que probacionista no es nada superior. Es personas que han dado el paso a probarse, porque probacionista la palabra lo dice, estar a prueba. Y lo único que han hecho es renunciar a las poquitas cosas que te exigen, ¿no? O sea, tú te exigen, no. Tú lo eliges como forma de vida. El vegetarianismo, no droga, no alcohol y todas esas cosas. Pero en realidad, iniciado, no, no muchas conozco. gracias, muchas gracias, gracias, gracias. Hay quien por ahí me dice que tiene contacto con los hermanos mayores y todo eso, pero yo no, yo no le creo. Creo que lo oí también yo, pero mejor me quedo callado. Marco, por favor. Pero Además, dijo además, que mira, había visto a Cristo. Y cuando oí eso dije, Dios mío, ¿qué es esto? no, el que te dijo que vio a Cristo, el que te di está loco. Porque en primer lugar, Cristo no tiene figura humana. Entonces, si vio fue a Jesús, para empezar, o porque no saben ni expresarse. Entonces ahí te das cuenta de que no hay conocimiento, que no hay nada de eso. Entonces, yo he oído, fíjate, he oído que hay centros que tienen iniciados, etcétera. Yo dudo, dudo que si es iniciado, lo sepan las personas. No, para nada. Y discípulo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El holandés que hizo el libro de Max Hendel y la Fraternidad Rosacruz, Gerd, dice que es discípulo. Mal dicho, pero bueno, él lo dice en su libro y habla de unas cartas que le escribieron discípulos con nombre y apellido a Max Hendel, no iniciado. Iniciado sí, yo no he oído a nadie, a no ser Max Hendel. Gracias, Miguel. Y he estado muchas veces en la sede central, como se dice, ¿no? Y no conozco ningún iniciado. Ahí es donde oí eso, pero está bien, está bien. Preguntita, cuando se hace el servicio de curación y que todos decimos, se dice, concentrémonos para mandar la energía, el emblema, ¿eso es una visualización prácticamente de lo que se hace? ¿Estoy en lo correcto o me Sí, corrigen? tú tienes que crearte un patrón en tu mente. Tú tienes que crearte un patrón. Pudiera ser que de tu cuerpo sale la energía, ¿no?
y llega a ese símbolo y entonces esa energía es distribuida y tú ves a los enfermos en los hospitales curándose y pues ya te digo, eso es libre. Tú puedes ver un remolino saliendo de tu cabeza como la tromba marina, como lo que te dice el servicio. Tú puedes imaginarte lo que tú entiendas, pero sí tienes que proyectar tu energía curativa a la rosa blanca, que es el corazón del auxiliar invisible. O sea, en el servicio, muchas personas van al servicio porque se sienten bien, porque quieren curarse, y entonces y ahí es todo lo contrario, allí se va a entregar. El servicio de curación es para entregar energía. Por eso se dice que cuando uno está muy enfermo, no debe participar en el servicio de curación, porque lo que no se tiene no se puede dar. Y en el servicio de curación las personas van a dar servicio, dar, no recibir. Recibir no es servicio. Cuando tú Excelente. Además, recibes, Entonces, están haciendo un sí. servicio sobre ti, no tú sobre la persona. O sea, en sí aparte, la pregunta es, perdón, según la pregunta es, en sí la pregunta es, con esto hacemos práctica de visualización e imaginación, o sea, es decir, se practica. sí, trabajas en el mundo mental. Y Y claro, no te olvides que tú tienes que transformar esa energía que recibes del espíritu de vida, tal como lo dice el servicio. Primero tienes que ir con el vaso limpio, vale decir, tu cuerpo debe estar sin impureza, porque un vaso sucio no puede contener energía Agua pura. pura y Y, saludable. y ese es el motivo por la cual tú recibes desde el mundo del espíritu de vida una energía, una fuerza mental, pero tú tienes que transformarla en panacea. Vale decir, si tú te fijas, hay uno de los gráficos del concepto de salud del cosmos que te dice cómo hacerlo. Hacer girar esa energía, ¿no es cierto?, en tu mente, entre la pineal y la pituitaria, y de ahí bajarla al corazón para poder entregarle ese amor que se necesita a esa energía. Porque sin amor no se puede, eso no sirve de absolutamente nada. Inmediatamente con esa combinación que tenías nuevamente la subes a tu cerebro y ahí queda lista. Por eso ese espacio de tiempo que tú tienes para hacer ese trabajo mental. Y después, tal como dice Marco, tú la entregas. Eso se entrega y se entrega, ¿no es cierto?, a los auxiliares invisibles que en esos momentos van a llevarla hacia el emblema Rosa Cruz, hacia esa rosa blanca que está en el centro. Esa es la forma de hacerlo. Bueno, levanté la mano por ahí por si acaso esté bueno. Entonces, en otras palabras, esto viene a ser un entrenamiento de algún modo, porque el hacer esto, tanto la concentración como la retrospección y esto que se acaba de hablar, esto suena a entrenamiento, es decir, la imaginación, la concentración y todo eso encierra todo, ¿cierto? Estás eh, construyendo tu cuerpo-alma. estás en una escuela preparatoria. Y aunque no se te diga, te estás preparando, porque te dieron dos ejercicios, la retrospección y la concentración. Cuando te dicen, y concentrémonos ahora en el emblema Rosacruz que está sobre la pared, es una concentración, que es lo que haces todos los días por la mañana. La vas a volver a hacer por la noche. Y entonces, a través de estos dos ejercicios, es que tú estás recibiendo los poderes, vaya, vamos a decir así, los poderes espirituales, que a medida que seas más consciente en estos ejercicios, los hagas de la mejor forma, acompañado siempre del servicio, porque si haces los ejercicios y no haces servicio, estás haciendo los ejercicios de forma egoísta, para tu desarrollo, pero no ayudando a los demás. Entonces, esto es un compendio de las dos cosas. Es servicio y ejercicio, a la par. Es Muchas gracias. la forma de crecer. Fíjate que Cristo siempre dijo, el último y el servidor de todos. Fue capaz de lavarle los pies a los discípulos
que eso era la cosa más asquerosa, por poder decir así, en aquella época, que la gente andaba descalzo con las sandalias aquellas, lavarle los pies era lo más humilde, lo más que, y Cristo, fíjate que los discípulos le dijeron, no, maestro, no, ¿cómo usted va? Dice, no, tengo que hacerlo porque para que se cumpla el último y el servidor de todos. Es así, así, está escrito en el servicio. Gracias. Sí pregunto porque como casi no oigo comentar la palabra imaginación en las conferencias y por eso que yo quería como casi preguntar eso. No te olvides tampoco que esto es lento. Esto es igual que la arterofilia o la gente que hace, ¿no es cierto?, pesas para poder tener una buena musculatura. Una persona que se presente normalmente necesita mínimo 7 años de trabajo de su cuerpo físico. Aquí no es tanto, pero sí necesitas mucho tiempo de estar haciendo este ejercicio. No es de la noche a la mañana o en una semana ya estás listo, sino que muy por el contrario. Esto cada vez te va a ir reforzando más, tal como dice Marco. Marco dice, si tienes que hacer un buen ejercicio, haciendo bien el ejercicio no tiene ningún problema, cada vez lo vas a ir haciendo mejor y va a estar mucho más marcado, mucho más intenso, sobre todo el de concentración. Te vas a ir dando cuenta que cada vez con el tiempo lo vas haciendo mucho mejor. Eso es sumamente importante que entender de que no es de la noche a la mañana. Muchas gracias a todos. Y recuerden que la energía curativa la tenemos que producir nosotros, que tenemos cuerpo vital y cuerpo denso. O sea, a veces las personas no entienden esto y se lo dejan todo a Dios. Y no es así, no es así. Nosotros tenemos que dar nuestro granito de arena y aportar, aunque sea mínima, una energía entre muchos. Recuerden que en el servicio curativo, cuando llegamos a los 12 ya no es al cuadrado, es al cubo, esa energía curativa, pero siempre tiene que haber. Lo que pasa es que siempre hay una madre orando, siempre hay alguien pidiendo, siempre hay alguien haciendo esto, pero es necesario los servicios de curación. Son muy importantes los servicios curativos. Marco, estamos en la hora. ¿Ok? Vamos a cerrar. Déjame proyectar la oración del estudiante para que un muchachito ahora, adelante, ¿quién la lee? Yo mero, si me lo permites. Adelante. Gracias. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor, que así sea. Que Que así así sea. sea. Que así sea. Adelante, Pablo. Pablo, ¿se fue? ¿Alguien que Perdón, lea? perdón. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosa Cruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros y grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan, para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central
en una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir las enseñanzas y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así Que así sea. sea. Así Que sea. así sea. Bueno,